Hola hermanos, les saludo a su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México, en este lunes 28 de diciembre, en el que celebramos la fiesta de los santos inocentes. En esta era contrastante, decíamos, el día 26 de diciembre, que celebramos la fiesta de San Esteban, como después de celebrar la Navidad, el nacimiento, celebrábamos la muerte, el martirio. Y hoy, en estos pocos días que llevamos de la octava de Navidad, nuevamente se tiñe de rojo con el martirio de los santos inocentes. Decíamos que San Esteban fue el primer mártir, el primero en dar la vida por Jesús, pero antes que él, desde que Jesús era niño y todavía sin saberlo, muchos inocentes murieron por causa de Jesús. Vamos a meditar esto en las lecturas de hoy, que en esta semana empezamos con la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 2, versículo 2. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18. En esta primera carta de San Juan, en el pasaje de hoy, nos remarca lo que ayer decía Simeón, luz, que Cristo sería luz para alumbrar las tinieblas, gloria de su pueblo Israel. Y hoy San Juan nos recalca, dice, queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. O sea, si vivimos en la luz, vivimos en Cristo, pero si vivimos en la oscuridad, entonces no estamos siguiendo a Cristo. Dice aquí San Juan, si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo. O sea, si nosotros vivimos en la luz, vivimos en comunión. Si tú, mi hermano, comulgas en misa todos los domingos, pero no vives en la luz, vives en las tinieblas del pecado, entonces no vives en comunión con tus hermanos y por lo tanto no vives en comunión con Dios. Es muy común escuchar a personas que dicen, yo no mato, yo no robo, entonces yo, ¿de qué me puedo confesar? Y aquí San Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, sin ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdona y nos purifica de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Entonces sabe San Juan, que como lo sabe Jesús, que nosotros somos frágiles. Nosotros no podemos decir que no pecamos porque negamos nuestra propia naturaleza y como dice San Juan, hacemos de Dios un mentiroso. Tenemos que aceptar nuestra fragilidad. Claro, dice la palabra de Dios que nadie tiene permiso de pecar. Y aquí San Juan nos dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Entonces tratemos de vivir en la luz, tratemos de vivir fuera de las tinieblas, tratemos de vivir fuera del pecado, pero cuando caemos en el pecado, yo lo he dicho otras veces, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Si caemos en el pecado, tenemos un intercesor que es Cristo. Pero si vivimos en el pecado, entonces estamos realmente en graves problemas y tenemos que clamar a Dios para que nos saque de esa oscuridad. Miren, el Evangelio de Mateo hoy nos dice hasta qué grado una persona que vive en la tiniebla del pecado, hasta qué grado de maldad puede cometer. Herodes, en ese afán de poder, en ese afán de no dejar esa posición privilegiada que él tenía y en lugar de aprovecharla para el servicio de la gente, él se aprovecha para beneficio personal. Entonces cuando los reyes magos lo engañan y se van por otro lado, monta en cólera porque sabe que está en peligro su reinado y entonces quiere matar a Jesús. Y dice aquí que el ángel del Señor se le aparece en sueños a José y aquí recalca lo que ya decíamos de José, la obediencia. Le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Aquí nos enseña la obediencia y nos enseña que la valentía no es enfrentarse siempre. No siempre tienes que enfrentar el enemigo. A veces es necesario retirarlo un momento para tomar fuerza y luego poder vencerlo.
Entonces José se levantó esa misma noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Fíjense cómo Herodes, al ver esa situación de que los reyes magos lo engañaron y no le dijeron dónde estaba ese niño que iba a ser el rey, fíjense cómo lo dice aquí. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Se puso furioso porque lo engañaron, pero más que por el engaño, el peligro, o sea, el no poder haber asesinado a ese niño que le iba a quitar el reinado, y en lugar de eso manda a asesinar a todos los niños que había en ese poblado menores de 2 años. Este pasaje, mis hermanos, sigue siendo muy actual. Hoy ¿cuántos niños no son asesinados a través del aborto? Lo malo para nosotros como católicos es que nos acostumbramos ya a ciertas cosas y ya lo vemos como lo más normal y no nos oponemos, no opinamos. A veces decimos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer contra el aborto? Pues en primer lugar, rezar, mi hermano. ¿Cuándo has hecho oraciones por los niños no nacidos? En segundo lugar, expresar tu opinión abiertamente, no tener miedo. Lamentablemente, cuando uno opina de esto, nos llaman retrógradas, nos dicen que no somos justos y que cada quien tiene derecho a decidir sobre su vida. Miren, es impresionante cuando nos ponemos a ver, según estadísticas de la Ciudad de México, desde el año del 2007 que se empezó a autorizar el aborto hasta el 2019, se realizaron 208.231 abortos. Esto significaba 17.352 abortos en ese periodo, al año, perdón, 17.000, casi 17.500 abortos en un año. Realmente, y eso es solamente en la Ciudad de México. En todo el mundo, entre el 2015 y 2019, ocurrieron aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados y de esos hubo 73 millones de abortos por año. Sacando el promedio, dice que hubo 73 millones de abortos por año en todo el mundo. ¿Y qué decimos cuando nos piden la opinión? Hay muchos católicos que dicen, yo no estoy a favor del aborto, estoy en contra del aborto, pero creo que cada quien tiene derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Eso he escuchado decir personas que se dicen católicos. Nosotros, mis hermanos, ninguna mujer tiene derecho a decidir ni siquiera sobre su propio cuerpo, pero con mayor razón sobre un bebé que está dentro de ella porque no forma parte de su cuerpo. Ese bebé que está dentro de esa mujer es un cuerpo diferente, es un ser diferente, es una vida diferente. Necesitamos tener la valentía de defender nuestras posturas como católicos sin ningún miedo. Si vivimos en la oscuridad, si vivimos en el pecado, nos acostumbramos a ella. En una ocasión que fui a unas exequias, cuando me pidieron al final que si podía ir a bendecir el lugar donde murió la persona, me llevaron a un cuartito donde me dio mucha pena porque a la persona la tenían ahí abandonada, mal atendida, porque era un cuarto todo sucio, había heces fecales tiradas en el piso, olía, mis hermanos, horrible. Entré yo y sentí el olor en la nariz que lastimaba. Y sin embargo las personas entraron como si nada. Y yo decía, ¿cómo pueden aguantar este olor? ¿Y saben qué es lo que pasa? Que ellos como entraban ahí continuamente se acostumbraron y ya no sentían ese olor. Si yo hubiera seguido yendo ahí todos los días, llegaba un momento que ya el olor ya no me iba a lastimar. Ese es el problema que tenemos. Nos acostumbramos tanto al pecado, nos acostumbramos tanto a la maldad, que ya la vemos como lo más natural y decimos, mientras a mí no me toquen, mientras a mí no me pase nada. Entonces, mis hermanos, hoy el apóstol San Juan nos invita a vivir en la luz, a alejarnos de la oscuridad. Y vivir en la luz es vivir de acuerdo a los criterios evangélicos. Y San Mateo nos habla del peligro de estar en esa oscuridad, porque entonces ambicionamos el poder y por mantener el poder somos capaces de cualquier cosa. La maldad del hombre no tiene límites cuando se aleja de Dios. Dice San Pablo, hay una fuerza en mí que me lleva a hacer lo que no quiero y no me permite hacer lo que sí quiero.
Y la única manera de que la fuerza positiva gane es que estés en la luz. Si estás en la oscuridad, te vas a ver tentado a vivir siempre en el pecado. Te doy la bendición esperando que esta Navidad y estos momentos que nos teñimos de rojo nos enseñen el peligro de vivir alejados de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Y estamos todavía en tiempo de Navidad. Disfrútalo, sé feliz y trata de hacer felices a los demás. Te mando un fuerte abrazo.